Álvaro García Ortiz va a ir a juicio. Es lo que ha decidido el Tribunal Supremo. Está procesado. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado va camino de sentarse en el banquillo de los acusados. Es el mayor hito del deterioro institucional que estamos viviendo en estos momentos. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 10 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Antes de empezar, algo breve, simplemente te cuento una novedad. Ya puedes escuchar El Mundo al Día a través de la radio digital, de eso que se llama DAB, DAB+. Por ejemplo, si tu coche es posterior al año 2021, la tendrás y podrás escucharnos mientras conduces. Es muy fácil. Buscas el canal del Mundo en la radio digital terrestre y ahí puedes escuchar El Mundo al Día y también el resto de los podcasts de El Periódico. Y ahora sí, después de esta novedad, vamos con el fiscal general. El Supremo procesa al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. El juez Hurtado... Ángela Martí Alay es la jefa de tribunales del Mundo. Ángela, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Veamos, Ángela. El Tribunal Supremo va a juzgar a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado. El magistrado Ángel Hurtado, del Supremo, ha decidido procesarlo al apreciar indicios sólidos contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos. Esto, recordemos, tiene que ver directamente con el caso de la pareja del novio de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ángela, expliquémoslo. ¿Por qué se va a sentar en el banquillo de los acusados García Ortiz, el fiscal general? Pues por la presunta filtración de datos reservados, datos tributarios y conversaciones que mantenía el letrado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía de Madrid para alcanzar un pacto de conformidad. A lo largo de la instrucción que se abrió en octubre del año pasado en el Tribunal Supremo por unanimidad, y la conclusión a la que ha llegado después de estos meses de investigación judicial el magistrado Ángel Hurtado es que hay indicios reforzados para pensar que el correo electrónico donde el letrado de la pareja de Ayuso confesó que se habían ciertamente cometido dos delitos contra la hacienda pública fue filtrado desde la Fiscalía General, desde el fiscal general, su máximo representante, a la cadena SER. El juez en el auto dice que no se pueden desligar esos hechos de otro que se produjo el día posterior, la mañana del 14 de marzo del año 2024, cuando desde la Fiscalía General Álvaro García Ortiz ordenó al gabinete de prensa, a la Fiscal Superior de Madrid, dar una nota, un comunicado a todos los medios de comunicación con todos los hitos procesales de ese pacto de conformidad que estaba negociando el abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía de Madrid. En esos hechos, el fiscal general dio la orden y ahí ya se airearon y difundieron datos que, según el juez del Tribunal Supremo, vulneraron el derecho a la intimidad de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, el juez del Supremo ha logrado acreditar que existen indicios de que García Ortiz dirigió en primera persona la operación que acabó con la presunta filtración al Grupo Prisa, al que pertenece, por ejemplo, la SER y el diario El País, de un email, un correo, donde la defensa del novio de Díaz Ayuso admitía que su cliente, González Amador, había cometido dos delitos contra la hacienda pública. Es decir, los datos confidenciales de un particular, González Amador, datos que un funcionario público tiene el deber de proteger, y una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y de confidencialidad por parte de la Fiscalía por motivos evidentes. Ángela, es verdad que llevamos bastantes meses hablando de este asunto, más de un año, donde este periódico ha ido desvelando informaciones que son absolutamente claves en este caso. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué ha sido tan importante todo lo que ha ido desvelando El Mundo durante este tiempo? El periódico El Mundo fue el primer periódico que habló de una posible conformidad entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso. Fue el periódico que desveló que la orden dada para publicar esa nota, con las consecuentes tensiones internas que se vivieron en el seno de la Fiscalía entre el fiscal general y Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, fue el primer periódico que desveló que esa orden de sacar la nota fue una orden directa, una instrucción que dio Álvaro García Ortiz.
fue el periódico que desveló los WhatsApps donde García Ortiz dio esa orden, porque Almudena, si no, nos van a ganar el relato. El juez del Tribunal Supremo habla de ese relato político al que se ha prestado el fiscal general del Estado, y fue además el periódico que reveló cómo hubo una controversia y una tensión enorme en el seno del Ministerio Público a cuenta de este asunto. La tensión es tal que cuando ha habido declaraciones de los protagonistas en el Tribunal Supremo, todos han confesado que no han vuelto a hablar directamente entre sí. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda. Y aquí entramos ya directamente, me atrevería a decir, en el terreno del populismo. Félix Bolaños es el ministro de Justicia y ha encabezado, digamos, la respuesta del Gobierno al procesamiento de García Ortiz, del fiscal general. Dice que entre defraudadores confesos y fiscales, pues que se quedan con los fiscales. Lo que ocurre es que se intenta utilizar mucho este argumento, así que vamos a puntualizar algo que me parece bastante importante, Ángela. Este procesamiento, el procesamiento del fiscal, no quiere decir en ningún caso que la justicia haya levantado la lupa de Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que también, por recordarlo, está procesado. Por supuesto, y puede darse la situación de que el fiscal general en un futuro sea condenado por un delito de revelación de secretos y González Amador, la pareja de Ayuso, sea condenado por fraude fiscal o la falsedad documental, por la que también se le investiga. Son dos causas que siguen tramitación independiente, la del fiscal general en el Tribunal Supremo porque es aforado por su condición de alta institución del Estado, y la del empresario Alberto González Amador en los juzgados de Plaza de Castilla como un ciudadano ordinario común. Dice el auto del juez Hurtado que hubo orden desde la presidencia del Gobierno para que se utilizara esa información contra Isabel Díaz Ayuso. Quiero negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió. El caso, y esto creo que hay que decirlo, es muy preocupante. Lo es por lo que sugiere que hay detrás de todo esto. Y creo que no solo preocupante, sino me atrevería a decir que es muy grave lo que está pasando. Grave porque planea la sombra de Moncloa, del Palacio de la Moncloa, de la presidencia del Gobierno, y de una operación para, vulnerando los derechos de un particular, del novio de Ayuso, perjudicar a una rival política, es decir, a Ayuso. El magistrado afirma que indiciariamente la instrucción primera, Ángela, partió de presidencia del Gobierno. Sí, el juez lo que dice en ese auto de transformación de las diligencias previas en ya en un procedimiento abreviado, lo que es el comparativo a un auto de procesamiento cuando es la vía del sumario, el juez lo que dice es que el fiscal general, para ganar ese relato, siguió indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno y detalla pues las declaraciones que prestaron en sede judicial, por ejemplo, la alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que fue quien dio luego el correo de la confesión al ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiese la Asamblea de Madrid. También habla de las evasivas que dio durante su comparecencia el exdirector de comunicación de la Moncloa, Francesc Vallès, y llega a la conclusión de que aquí hubo una operación política para perjudicar a una adversaria que era Isabel Díaz Ayuso. Son los indicios, esas indicaciones salidas desde Moncloa, la finalidad, atacar a un rival político y un gran objetivo, que es ganar el relato, que quedara claro que la Fiscalía no le había ofrecido ningún pacto al novio de Ayuso. Para todo ello, pues una dinámica de intercambio frenético de comunicaciones con otros fiscales por parte de García Ortiz, del fiscal general. Ángela, la situación de García Ortiz creo que es extremadamente comprometida, es muy complicada. Estamos, además, ante una situación que es inédita en España. Un fiscal que es quien tiene que perseguir los delitos al borde de ocupar ese lugar, el banquillo de los presuntos delincuentes en un proceso penal. Bueno, yo creo que vivimos una época donde hay causas de corrupción en curso muy importantes por las personas a las que afecta.
el entorno familiar del presidente del gobierno, el ministro que era hombre fuerte del PSOE dentro del gabinete de Sánchez y que además eso era el hombre del partido, su número 2 en el Partido Socialista, pero sin lugar a dudas el mejor ejemplo del deterioro institucional que atraviesa nuestro país, desde mi punto de vista, es esta causa del fiscal general del Estado. Nunca la Fiscalía estuvo tan desprestigiada como con García Ortiz al frente. Nunca hubo tan poca presunción de independencia y autonomía del gobierno como la que hay ahora. Con lo cual, para mí es el ejemplo y la máxima expresión del deterioro que vive en estos momentos nuestra democracia, donde el máximo garante de la legalidad se va a enfrentar a sentarse en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito. Si es sostenible seguir siendo fiscal general del Estado estando procesado. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación. Y si seguimos haciendo caso de la reacción, el Gobierno no solo apoya al fiscal general, sino que ataca directamente a los jueces. El ministro Óscar Puente asegura que los jueces son la oposición real, sí, ha dicho eso, y Félix Bolaños dice que el procesamiento del fiscal general es perfectamente sostenible y vamos, que aquí no ha pasado nada. Claro, como la situación es tan grave, como es la primera vez en la historia que ocurre algo como esto, como este es el mayor hito del deterioro institucional que estamos viviendo, te lo pregunto directamente a ti, Ángela. ¿Esta situación es, digamos, realmente sostenible o el fiscal general debería dimitir? Yo creo que en una democracia consolidada, como somos en la cuarta economía de la zona euro, donde tenemos una Comisión Europea que nos pone todos los años en un informe cuando llega el verano las exigencias a las que tenemos que estar sometidos en cuestiones que afectan al Poder Judicial, yo creo que no es sostenible que el máximo representante del Ministerio Público se encuentre al borde del banquillo de los acusados. Estas son las claves del caso del fiscal general al que el Supremo ha enviado a juicio. Ángela, gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Un placer, como siempre. Ángela Martialay ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y también a través de las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Y a partir de ahora, desde ya, en la radio digital también. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.